voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Amigos hermanos de la voz de los obispos, sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de este programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Una servidora, su Michelle Sandoval, junto al obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Faustino, su amigo, su hermano y su pastor. Estamos aquí de nuevo. Bienvenido a su programa La Voz de los Obispos. Recuerden que Monseñor Faustino, además de ser obispo de Baní, también es el secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano y el presidente de comunicación. Así que esa silla le va muy bien a usted ahí, Monseñor. ¿En serio? Sí, sí, bueno. Monseñor. Que a propósito... Pero para servir y orientar a nuestros queridos y amables televidentes y radio oyentes también. Déjeme decirle que la gente lo aprecia mucho. Siempre que usted está aquí en el programa, la gente hace feedback de su participación. Muchas gracias. Monseñor, recordemos a los amigos televidentes y radioyentes que pueden estar conectados con nosotros durante toda la semana. Sí. Tenemos las redes sociales. Ciertamente. Y usted tiene la suya también. Sí. Sí, ya hemos dicho que usted está ahí al pendiente. De todo eso que va aconteciendo y de lo que tenemos que seguir transmitiendo para bien de todo nuestro querido pueblo cristiano, católico y hombres y mujeres de buena voluntad. Ahí en el nuevo aerópago. Sí. Nuevos espacios de discusión. Bueno, recuerden que estamos en Facebook, Instagram, en X también, que tenemos la página web de la Conferencia del Episcopado Dominicano y nuestro canal de YouTube. Recuerden la campanita y también compartirlo con otros hermanos y amigos. Estamos en un momento muy especial para la iglesia. Muy especial. Especialísimo. Después de la pausa vamos a estar retomando el tema del fallecimiento. Ay, no me gusta utilizar esa palabra, me gusta más la partida hacia el Padre Celestial. La Pascua del Papa Francisco. Literalmente, sí, porque murió en Pascua. En Pascua. Sí. Y qué tan delicado. Dejó que viviéramos sábado, la vigilia, el domingo, y el lunes ahí se fue a celebrar. El domingo fue y visitó a los fieles en la Plaza San Pedro. Sí, y ofreció la bendición especial. Sí, a todos, a la ciudad de Roma y al mundo entero. Y se despidió. Incluso después que estaba ahí en el balcón, bajó, hizo que le montaran en el Papa Móvil y dio una vuelta por la Plaza San Pedro, bendiciendo a la gente y tal. Regresó. A pesar de que se sentía, porque se le veía que se sentía no malito de salud, estaba bastante delicadito. Bueno, vamos a hablar sobre esto, sobre la Eucaristía que se realizó acá en la catedral con la presencia de del ustedes. nuncio, presidió el nuncio, los obispos que estábamos aquí, algunos no estuvieron presentes, primero porque estaban participando en el funeral allí en Roma, en este caso nuestros dos arzobispos, el primado de América, aquí en Santo Domingo, y de Santo Domingo, que es Monseñor Osoria, y el de Santiago de los Caballeros y presidente de la Conferencia del Episcopado, Monseñor Héctor Rodríguez. Ellos estuvieron ausentes porque estaban representándonos a nosotros en ese funeral del Papa. Así es, de hecho, hemos estado viendo algunas imágenes y más adelante estaremos presentando su participación en una Eucaristía con la diáspora dominicana en Roma. Sí. Aprovecharon, participaron del funeral, visitaron también a los sacerdotes que están en el Pío Latino. En el Pío Latino y también en otras universidades. Exactamente. Y fue un momento muy especial. Siempre que va un obispo dominicano, es un momento muy especial porque entonces no solamente los que están en el Pío Latino, sino también los que están en otras universidades allí en Roma, hacen acto de presencia y celebran una Eucaristía, realmente. Así es, Monseñor. Y por último también tendremos y les vamos a presentar la participación que tuvo el padre José Joaquín Domínguez, que a propósito estuvo de aniversario sacerdotal, 18 años, usted decía que ya es adulto. Sí, no, ya es mayor de edad. La Constitución Dominicana dice que uno adquiere la mayoría de edad a los 18 años, universalmente a los 21, pero en Dominicana a los 18. Tiene deberes y obligaciones, así que felicidades, Joaquín, en tu mayoría de edad como sacerdote, como presbítero. Bien, de mi diócesis, por si acaso. Ahí está bueno. Ya nos mandarán torta, bizcocho y todo lo que se dio en la celebración. Pues el padre Joaquín estuvo participando en el programa El Día. Sí. Bueno, de hecho ha sido casi un media tour porque el padre Joaquín es experto como canonista en temas que tienen que ver hacia lo interno de la iglesia, sede Roma, el Vaticano,
todo este tema del cónclave, el protocolo para el funeral de un papa, entonces varios medios y con autorización de la conferencia ha estado participando y edificando a las personas. Realmente que ha sido una buena participación de Joaquín en los medios seculares, también en el nuestro, hablando y orientando sobre este particular que está aconteciendo en la iglesia en este momento. Así es. Bueno, nos vamos a la pausa, no sin antes dedicar este programa, primer programa del mes de mayo, a todas las madres. Todas las madres. Sí. Así que, y a todos aquellos que se llaman José, porque también estaremos viendo aquí durante el mes también a San José. Sí. Vamos a la pausa cuando retornemos más de la voz de los obispos. Voz del pueblo. Gracias por continuar con nosotros en La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Vamos a enviar un saludo especial a la red de emisoras católicas Judeca, otras emisoras más que se unen, Monseñor, para llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano, y la red de canales de televisión. También. Ahora se une también Luz Divina desde Santiago. Desde Santiago de los Caballeros. Y tenemos también un canal en los Estados Unidos que ya está solicitando pues toda la producción de La Voz de los Obispos. Saludo a todos aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de los diferentes canales de televisión también. Ciertamente. Monseñor, hubo una Eucaristía la semana pasada en la Catedral Primada de América, presidida por el nuncio, una Eucaristía que convocó al pueblo de Dios en nombre de la Nunciatura y en nombre también de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Sí. Ante este hecho que ocurrió de la partida hacia la casa del Padre de nuestro muy queridísimo Papa Francisco, la Nunciatura convocó junto con la conferencia a una Eucaristía a todo el pueblo santo de Dios. Cuando digo todo el pueblo santo de Dios, estamos hablando de los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y el cristiano que ha sido bautizado como católico está invitado. También allí en esa Eucaristía, Ezequiel, en sufragio del alma del Santo Padre, ya como que marca un punto el siguiente detalle, es que después de esa Eucaristía, como hay 9 días después del entierro, el novenario después del entierro del Santo del Papa, en este caso Francisco, todos los obispos estamos obligados, así digamos, a que en nuestras catedrales hagamos una misa ezequial en sufragio del alma del Papa Francisco en este caso. Sí. La primera ya se hizo, la anunciatura en la Catedral Primada, allí estuvimos. Signo de comunión con toda la iglesia. Con toda la iglesia. Entonces, como digo, allí estuvimos y realmente fue una participación muy buena, muy vivida de todo el pueblo santo de Dios. Y también fueron algunos del cuerpo diplomático. Sí. Allí, sobre todo, la embajadora de Argentina se hizo presente, y así otras grandes personalidades del ámbito nacional e internacional que están aquí. También la Nunciatura abrió un libro para firmas de condolencias. Entonces, allí, en esos días 22, 23 y 24, estuvo abierto al público para que pudieran estampar su firma y su mensaje, unas palabras de condolencia ante la partida del Santo Padre. Porque en lo humano nos sentimos tristes, pero en lo cristiano sabemos que es necesaria la muerte, porque eso nos lleva hacia esa patria celestial, hacia donde nosotros queremos ir y estar, allí a la morada que Jesús, adelantándose, nos ha preparado. Así es, Monseñor. A propósito del libro que usted comentaba, estuvo en la Nunciatura y luego estuvo también en la Eucaristía de la que usted nos describía, el Papa Francisco. Sí. Y debemos destacar la presencia de la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, quien estuvo presente en esta Eucaristía, y además de eso también firmó el libro de condolencia. Hemos preparado un resumen para nuestros amigos televidentes y radioyentes, así que aquí les va. Nos une la alegría de haber contado con él como guía de la Iglesia Peregrina de Esperanza. La tristeza que acompaña cada despedida, aunque vivida con plena conciencia de la resurrección. Se superpone en sentimientos contradictorios
que ponemos en manos del Señor, a quien pedimos la gracia de recordarlos, de conservarlos en el corazón, junto con el deseo de testimoniarlos. Estamos aquí para orar, vivir y celebrar la Pascua que el Papa Francisco celebró el domingo y realizó el lunes. Mas para comprender plenamente el sentido de este evento, hay que subir con esfuerzo a una cima y detenerse a contemplar con la mirada la amplitud y la riqueza del paisaje, hasta que nazca en nuestros interior la nostalgia que nos hace casi susurrar gracias al Señor. Experimentamos en efecto una inmensa gratitud por haber tenido a Papa Francisco como pastor, por haberlo sentido pastor, por haber escuchado en él resonar el Espíritu, por haber devuelto esperanza y confianza, por haber recordado en cada paso que la misericordia de Dios es una tienda para todos, que las periferias son lugares donde Dios habla y que los corazones son lugares donde Dios habita. El Papa Francisco entró en la luz de la Pascua aún en el servicio del ministerio, después de haberla celebrada, después de haber visto a los fieles en la plaza, entre los cuales quiso ir, como pastor que huele a ovejas, y después de dejar al mundo palabra de paz, fraternidad y comunión. Palabras que en estos días de pasión y resurrección nos ha regalado y que volveremos a leer con la conciencia, triste y verdadera, de que eran palabras de despedida y de regalo. Entonces, una luz diferente las ilumina, un acento distinto las anima. Así murió Papa Francisco. Y mientras atravesaba la puerta que abre la vida eterna, en las iglesias de todo el mundo resonaban estas palabras del Evangelio. No teman, vayan a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea, ahí me verán. Las palabras del resucitado resonaban en las naves de las iglesias, mientras Francisco concluía su camino terrenal, convirtiéndose en la síntesis de un ministerio. Porque aquí están su estilo, su palabra y su acción. Salir del miedo, anunciar, salir afuera hacia Galilea, tierras de las gentes, más allá de los límites de las fronteras. Y vuelvo con ustedes, queridos amigos, a sus últimas palabras, su último regalo, anunciada en el domingo Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Nosotros, decía, o buen dejaba la voz de su cerimoniario, nosotros también estamos llamados a la vida que no conoce fin, en la que ya no se oirán ruido de armas ni ecos de muerte. El obispo de Roma, que se hizo voz de quien no tiene voz, como un profeta que invocó con insistencia y aparentemente sin éxito la paz, ahora vive en la vida que no conoce fin. Ahora se cumple su lema episcopal, miserando atque eligendo. El Padre que está en los cielos lo miró con misericordia y lo eligió para vivir en su eternidad. El resucitado lo hizo resucitar. Ahora Francisco vive en el reino como siempre quiso, con toda la plenitud que el amor le regala, finalmente. El Espíritu Santo es el mejor conspirador posible. Morir en Pascua, después de denunciar las masacres de las guerras, la locura del rearmamento
el mundo en pedazos. Parece la mejor descripción del conspirar de Dios, como diciendo, si quieres enderezar al mundo, mira a la Pascua de Cristo. Visto así, Francisco muere sin ser el centro de la escena, dejándola en Cristo misericordioso. Es su estilo. Durante todo su pontificado, no hizo más que remitir constantemente a la misericordia de Dios, poniendo en el centro el estilo de entregarse por amor, con signo que muestra su cercanía absoluta al hombre ordinario y su humanidad plena y integral. Su intención fundamental fue claramente declarada en Evangelii Gaudium. No estamos obsesionados para ocupar todos los espacios de poder y de autoafirmación, sino que iniciamos procesos, iniciamos caminos. La encíclica Dilexit Nos, que creo puede considerarse su testamento espiritual, fue recibida en silencio mediático. Y esto es casi una síntesis de cómo el Papa Francisco ha sido exaltado y aplaudido cada vez que decía cosas interpretables según el espíritu del tiempo, silenciado, sino reprendido, cuando tocaba temas tabúes de la sociedad actual. Pues bien, este texto debería ayudarnos a valorar la emoción y el dolor del distanciamiento que hacen que el corazón de las personas esté momentáneamente abierto. No aprovechar esa abertura sería una imperdonable descuidada. El algoritmo en acto en el mundo digital, escribía el Papa Francisco en esta encíclica, muestra que nuestros pensamientos y lo que decide la voluntad son mucho más estándar de los que creíamos. Son fácilmente predecibles y manipulables. No así el corazón. Es a ese corazón no manipulable que necesitamos volver, y para hacerlo debemos escuchar la voz del Espíritu, porque, como nos recuerda aún el Papa Francisco, el corazón de Cristo, el centro de su ser, es una fragua ardiente de amor divino y humano, y es la máxima plenitud que podemos alcanzar. Así, en ese corazón, finalmente nos reconocemos a nosotros mismos y aprendemos a amar. Dejemos, por tanto, que resuene en nuestro interior el Evangelio de la misa vespertina de Pascua, que era también el Evangelio de ayer. ¿No nos ardía quizás el corazón en el pecho mientras conversábamos con él en el camino? Se dicen en efecto los discípulos de Emaús, después de haber recorrido un largo tramo con el resucitado sin haberlo reconocido. ¿No hay en el fondo, en todos nosotros, la nostalgia de ese encuentro? El Papa Francisco nos los ha recordado durante 12 años. Y más aún, nos ha ayudado a vivir esta nostalgia como expresión del Espíritu que desde siempre actúa en nosotros. Celebramos esta Eucaristía pidiendo recibir la fuerza, la esperanza, la fe, para seguir los caminos abiertos, para asumir nuestras fragilidades que llevan la presencia del resucitado en nuestras vidas y en la vida del mundo. En el estilo del Papa Francisco, comenzando por la fraternidad con los más necesitados. Celebramos esta Eucaristía orando por el Papa Francisco, con la certeza que ahora está resucitado, y por eso le decimos, por favor, no olvides orar por nosotros.
Además de la Eucaristía que se celebró en la Catedral Primada de América en sufragio por el alma de Papa Francisco, usted nos contaba que los obispos también están invitados en cada catedral a celebrar una Eucaristía, a oficiar una misa. Una Eucaristía por sufragio del alma, una Eucaristía esequial. En este caso, por ejemplo, en la diócesis de Baní, la celebramos el viernes 2 de mayo con el clero y con participación de fieles. Ya. Nosotros también queremos presentar, Monseñor, un resumen del funeral que se llevó a cabo en el Vaticano. Yo creo que fue una oportunidad para que muchas personas fuéramos aprendiendo un poco sobre el protocolo y cómo se realizaba. Muchas personas se acercaban a mí diciéndome, oye, ¿cómo es que la iglesia logra organizar algo con tantas personas? Y como que todo el mundo sabía dónde tenía que ir. Usted veía todos los cardenales juntos, veía todos los obispos juntos, todos los sacerdotes, los días, y cómo estaban organizaditos. Y los jefes de Estado y sus delegaciones, todo. Sí, ¿dónde? Allí en el Vaticano, por lo menos para las delegaciones civiles de jefes de Estado, se usa el orden alfabético para que cada uno, entonces ya previamente desde la Cancillería Vaticana, pues a cada delegación que viene se le manda como el planito de donde les toca, les corresponde sentarse. De dónde va a estar. Y luego hay un edecán que va llevando a cada una de esas delegaciones. Sí, hay un equipo de protocolo, pero es que este equipo de protocolo, tanto vamos a decir, de los gobiernos, de los estados, pero también especialmente del Vaticano, ¿cómo hace este trabajo de manera tan discreta? ¿No? Una institución milenaria, sí, la iglesia. Y tan organizada, muy tan organizada. Todo está escrito en cómo se debe realizar tal y cual funeral. Lo mismo cuando el cónclave, que ya empezará prontamente. El día 7, esta semana que viene. Sí, está todo minuciosamente, como escucharemos también al padre Joaquín en una entrevista, ¿verdad? Diciendo todo está minuciosamente escrito y detallado, de tal manera que si se hace así. Aquí en la iglesia no se improvisa. No se improvisa. En la iglesia no se improvisa, ya todo está escrito. Eso es todo así. Está escrito. Bien, entonces en ese sentido vamos a ver un resumen del funeral de Papa Francisco y cómo la gente también resaltaba que el ataúd, que es sencillo, pero también Padre Joaquín decía, y lo vamos a ver más adelante, que los ataúdes de los obispos, y lo pudiéramos recordar en los últimos, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora Papa Francisco, cómo también la sencillez se hace presente en toda la ceremonia. Sí. Veamos. Bajo el cielo claro de una mañana primaveral, la Plaza de San Pedro fue escenario este sábado 26 de abril de 2025 de la Santa Misa Exequial por el difunto Papa Francisco, quien partió a la casa del Padre el lunes del Ángel, 21 de abril, a la edad de 88 años. La celebración fue presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista, quien en su homilía trazó un retrato profundo y entrañable del pontífice argentino, resaltando su legado de humildad, cercanía y servicio. El Evangelio colocado y el viento que acaricia sus páginas recita Requiem aeternam dona ei Domini, que significa concédele, Señor, el descanso eterno. Una ceremonia sobria, como el mismo Francisco lo dispuso, a la que concurrieron más de 200,000 personas. Entre lágrimas, oraciones y un silencio sobrecogedor interrumpido por espontáneos aplausos, así como un mar de teléfonos móviles ávidos de inmortalizar el momento histórico, el mundo despidió a Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, en una ceremonia que combinó la solemnidad del rito con la emoción de un legado inolvidable. Tras la Santa Misa Exequial por el Romano Pontífice,
Este sábado 26 de abril de 2025, presidida por el cardenal Giovanni Battista, decano del Colegio Cardenalicio, el cortejo fúnebre emprendió su camino hacia la Basílica de Santa María la Mayor, uno de los lugares más queridos por Francisco. En este santuario mariano, el más antiguo de Occidente, quedarán depositados sus restos mortales, cumpliendo así su deseo de reposar junto a la Virgen que tantas veces visitó discretamente antes y después de cada viaje apostólico, así como al final de sus hospitalizaciones. Participar en la misa exequial de Su Santidad el Papa Francisco ha sido una de las experiencias más profundas, conmovedoras y espiritualmente intensas de mi ministerio episcopal. Sentí en mi estadía ahí en Roma que Roma estaba viviendo un ambiente de oración, de recogimiento y de silencio reverente. Antes de iniciar la misa exequial el 24 de abril en la mañana, yo andaba con Monseñor Osoria y nosotros tuvimos la ocasión de pasar camino hacia la sacristía por el interior de la Basílica de San Pedro, donde estaba descansando el cuerpo del Papa Francisco en un féretro sencillo de madera, sin ornamentos. Ahí recordé las palabras de Francisco en tantas ocasiones que decían: la grandeza está en el servicio. Y ciertamente ese ataúd que vi ahí, humilde como su vida, era un testimonio elocuente de lo que había predicado y vivido. Ahí aproveché la oportunidad para acercarme al ataúd que estaba cerrado, tocar el ataúd y pedirle al Señor que acreciente en nuestra iglesia el servicio humilde, cercano y sencillo vivido por el Papa Francisco. Una vez en la misa exequial fue impresionante, hermanos y hermanas, la presencia de obispos, cardenales, sacerdotes, religiosas, fieles, laicos y líderes de distintas naciones que estábamos allí como un solo pueblo para orar por quien fue el pastor universal y el servidor humilde de todos. Me impactó, hermanos y hermanas, me impactó el ambiente de oración que se respiraba, como dije ahorita, y de respeto. El mundo entero, creyente o no, reconocía en Francisco un testimonio de la misericordia, un servidor humilde del Evangelio y a un Papa que supo abrir las puertas de su corazón y de la Iglesia al mundo entero, al mundo real, especialmente a quienes, a los más pobres y a los descartados. El sucesor de Pedro, pero también hermano, padre, pastor, con olor a ovejas, como él lo dijo en tantas ocasiones, el Papa Francisco nos deja un legado evangélico que nos compromete a ti y a mí, hermanos y hermanas. Se trata de caminar con los últimos, construir puentes, no barreras, promover la cultura del encuentro y vivir con alegría la misión y el Evangelio. Me sentí profundamente unido al clero, a los fieles, a los laicos, a los líderes del mundo y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que elevaban su oración agradecida el día de las exequias del Papa Francisco allá en la Plaza San Pedro. Sentí también el peso de la continuidad apostólica. Ahora nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros custodiar y encarnar esa herencia espiritual del Papa Francisco. Al final de la celebración, al ver cómo su ataúd era conducido al descanso eterno, a la Basílica de Santa María Maggiore, brotó en mi corazón la siguiente expresión hecha oración. Gracias, Señor, por el don de este Papa, por el regalo del Papa Francisco. Haz que su vida siga inspirando a tu Iglesia y que nosotros, tus servidores, seamos fieles a su ejemplo de amor, humildad y valentía evangélica
que orientó la vida del Papa Francisco. Gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Monseñor, la gente tiene sed de aprender. Ojalá que esto se traduzca a sed de Cristo, sed de las Escrituras, porque han manifestado, y especialmente a través de muchos medios de comunicación, la necesidad de que personas les explique qué está viviendo la iglesia en este momento. Yo creo que es un tiempo muy lindo, porque la iglesia está presente ahora mismo en la mente, en el corazón y en todos los medios de comunicación. No solamente a lo interno de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Somos la comidilla de todo el mundo. Y para eso, mira, el padre Joaquín tuvo una intervención en los medios seculares muy precisa, donde en este tiempo que se llama sede vacante, porque no hay un papa, como el colegio cardenalicio, primero el camarlengo y el decano de los cardenales tienen la obligación de preparar el cónclave. No pueden tomar ninguna medida de importancia, pero sí preparar ese acontecimiento que va a reunir a todos los cardenales de la iglesia, de los cuales 135 pueden ser tienen derecho tanto a votar como a ser elegidos. Entonces, el padre Joaquín nos da una explicación sabia, precisa y concisa. Bueno, veamos esta participación en el programa El Día, siendo entrevistado por Edith Feble y el señor, que ya es amigo, Germán, ya es amigo suyo. Sí, amigo mío. Sí. Adelante, veamos. Recibimos al sacerdote José Joaquín Domínguez. Vamos a recibirlo con un cafecito, por favor, Kenia. Le brindamos un café al padre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a usted y gracias, bueno, usted nos ha traído aquí unas reflexiones. Aquí está un libro del padre, La Iglesia en la Sociedad Actual, algunas reflexiones cortas. Esta es una de sus obras. Sabemos que usted también ha tenido mucho que ver en el mundo académico, en la formación de sacerdotes, y pensamos que es la persona idónea para que logremos hablar un poco de lo que va a vivir la iglesia a partir de este momento. Ya lo está viviendo, de hecho, la reunión de cardenales, tras el fallecimiento del Papa Francisco. Y bueno, hemos visto también muchas referencias al Papa. Quiero comenzar por ahí. La Iglesia Católica Dominicana tiene alguna actividad y las implicaciones que tiene el fallecimiento de este Papa, el legado que deja desde su punto de vista. Ciertamente, ya estamos a una semana de la noticia triste, aunque en medio de la Pascua, que para nosotros es un tiempo de alegría, del Papa Francisco. Inmediatamente la Iglesia lo que hace es, lo que sabe hacer mucho, orar, encomendar el alma del Papa fallecido. Hicimos como Conferencia del Episcopado Dominicano y como Iglesia Dominicana una misa en la Catedral la semana pasada, invitando a la feligresía a unirse a este periodo bastante peculiar que es el de sede vacante. Orar, orar, orar es la invitación, pero en medio de la alegría de la Pascua. Tristeza porque el Papa ha fallecido, pero la vida de la Iglesia continúa. Ahora comienza un proceso hasta la elección de un nuevo Papa. ¿Usted nos podría decir, digamos, las características de ese proceso? Mire, uno descubre una cosa todos los días. Ayer estaba mirando un canal internacional y estaba diciendo, ¿quiénes pueden ser elegidos Papa? Y decía, cualquier varón de la Iglesia Católica bautizado podría, dice, teóricamente ser escogido Papa. Yo me extrañé, yo no sé si eso es verdad o es mentira, pero dice, generalmente escogen cardenales, pero igual se podría escoger un sacerdote. ¿Eso tiene algún asidero? ¿Es así? ¿Y ha pasado alguna vez? ¿Y ha pasado alguna vez? Bueno, ciertamente que la historia de la Iglesia es bastante larga, son 2000 años. Hay que recordar que el Papa Francisco era el Papa 266 de la Iglesia. Las condiciones mínimas para ser elegido Papa es ser varón y bautizado. Oye. O sea, debe ser un varón y debe ser un cristiano. Quien viene elegido Papa es elegido obispo a la sede episcopal de Roma. El título principal del Papa, el Papa es un título más pastoral, ese es el de obispo de Roma. Papa Francisco le gustaba mucho a principios de su pontificado subrayar esa condición, pero la doctrina de la Iglesia a lo largo de los años lo ha perfectamente especificado. El Papa es el obispo de Roma, lo que los cardenales reunidos en cónclave van a elegir es un obispo para la sede romana, que al mismo tiempo se convierte en sumo pontífice de la Iglesia, se convierte en el Papa de la Iglesia,
Y esta dimensión que muchas veces se subraya también, que es la de ser soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, que es una condición, digamos que marginal. Lo más importante es que el Papa es sucesor del apóstol Pedro, y para nosotros eso significa que es el garante de la unidad, de la comunión de la Iglesia entre los fieles y los pastores, entre los obispos y las distintas iglesias difuminadas por el mundo. La Iglesia Católica es bastante variada. A mí me gusta a veces recordar eso. Nosotros conocemos la Iglesia Católica Latina, pero también la Iglesia tiene una gran tradición, que es el otro pulmón, como le gustaba decir al Papa Juan Pablo II, que es la Iglesia Católica Oriental. Si alguno de ustedes pudo ver o seguir el rito del funeral en la Plaza de San Pedro, en la parte final, los miembros de la Iglesia Católica de tradición oriental, no ortodoxa, de tradición oriental, hicieron un pequeño rito que se suele hacer en los funerales para poner de manifiesto esa dimensión universal de la Iglesia. Un gesto que vamos a ver también al momento de que el Papa, el que sea elegido al final del cónclave, que debe comenzar probablemente entre el 5 y el 10 de mayo, veremos que en la misa de inauguración del pontificado se va a leer el Evangelio en latín y en griego para recordar esta doble tradición que hay en la Iglesia Católica. Ahí estábamos mirando, mientras hablaba el sacerdote Joaquín Domínguez, estábamos mirando la fumata blanca, que es ese procedimiento. Hay todo un rito en torno a la elección ahora y hay negociaciones. Yo no sé si usted ha visto la última película, Cónclave, sí, pero que lo pone en un mundo muy dramático, porque al final hasta se vuelan la cúpula de la iglesia finalmente. Entonces uno sabe que hay mucho dramatismo, pero también se refiere que es un ejercicio de poder, ¿no? De cómo se realiza. Y hay mucha historia en todo eso. Vimos hasta un cardenal que el Papa había excluido, que parece que tenía unos problemas, y ahora dice que él va a entrar, que él tiene que entrar. Entonces cuéntenos un poquito sobre esa vida de la iglesia en torno a todo eso y cómo se da ese proceso. Bien, digo algo a propósito de la película, porque la película, sin lugar a duda, creo que su mayor éxito ha sido que un año antes, la película es del año pasado, aunque se hizo más famosa en este año, la película describe un ideal fallecimiento del Papa, un cónclave en el horizonte, y se ha visto materializado justamente pocos meses, o sea, la semana pasada, en abril, ya el Papa Francisco ha fallecido, que me parece que es un poco el Papa que él imagina también, por los ambientes, la descripción que hace. Es una película, aunque mucha gente la ha visto y continúa a verla, hay que recordar que es una película, no es un documental, no es una producción académica, digamos así, y tiene mucho de fantasía, tiene mucho de imaginación. Un poquito tendenciosa para mi gusto, aunque tiene muchos aspectos positivos. Estamos en este horizonte, hay cardenales que él imagina excluidos, por ejemplo, uno de África por una situación, otro que no se ve claro si es europeo o es de otra nacionalidad, pero hay una situación actual que es única en esta coyuntura del cónclave que se avecina, con el cardenal italiano Becciu, que fue prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, y que en una situación inédita, porque hay que decirlo, no es tan sencillo, la gente dice, bueno, quiere ir al cónclave, no quiere ir, que puede entrar, no puede entrar. La ley que regula el cónclave, que es de 1996, es una constitución apostólica del Papa Juan Pablo II, se llama Universi Dominici Gregis, dice que los cardenales electores son todos aquellos cardenales que tienen por debajo de los 80 años el día del fallecimiento del Papa, y tienen derecho a participar en el cónclave y no pueden ser impedidos de participar en el cónclave. Esto es determinante porque para una elección hay que saber con certeza jurídica cuántos son los votantes, si son más o si son menos. Y además se trata de un derecho, que en este caso le asistiría, un derecho que también es un deber. Cada cardenal no solamente tiene el derecho a presentarse al cónclave, tiene el deber de participar en la elección del sumo pontífice. Creo que han salido a la luz una serie de informaciones, se habla hasta de documentos, en los que el Papa Francisco habría manifestado de manera expresa que este cardenal, Angelo Becciu, no debe participar del cónclave, pero es algo que corresponde al Colegio de los Cardenales, reunidos en estas llamadas congregaciones generales que se realizan todos los días
de hecho ya se realizó, o en este preciso momento se estaba realizando una, en la que deben decidir estos pequeños detalles que tienen que ver con el funcionamiento del cónclave. Una vez que se cierre la puerta de la Capilla Sixtina y que el cónclave comience, ya no hay espacio para discutir este tipo de cosas. Entonces es importante saber cuántos son los cardenales que participarán. Hasta ahora tienen derecho a participar en el cónclave 135 cardenales, excluyendo a este caso que, como dije, habrá que dilucidar, los cardenales dirán si sí o si no, y se tomará una decisión. Y de estos 135 cardenales, solamente el arzobispo emérito de Valencia, el cardenal Cañizares, ha ya manifestado que no va a poder participar por un asunto de salud. Padre José Joaquín, ciertamente que la película, como toda obra de ficción, tiene una parte que no es real, es verosímil, pero no es real. Pero sí se parece a la realidad, por eso llega, por la verosimilitud. Y bueno, como película tiene que tener esa dramatización. Ahora, yo quiero hacer como que usted me ayude a entender ese hecho que se ve en la película y que aparentemente se da dentro de la iglesia. Y es como ese pulso, esa lucha entre corrientes diversas dentro de la iglesia. De hecho, hay reportajes que describen muy bien los europeos, los latinoamericanos, los norteamericanos, los conservadores, los progresistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se dan ciertamente esas, y perdone la pregunta, esas tratativas, se dan esas negociaciones sórdidas a veces entre cardenales, entre hombres de Dios. A ver, Germán, y así ayudamos a la gente que nos sigue. El cónclave tiene una misión y es elegir un sucesor de Pedro. ¿Un sucesor? La iglesia, de Pedro. un sucesor de Pedro. Ajá. Es la función del Papa, no es un sucesor de Papa Francisco, es un sucesor de Pedro que pasa a formar parte de esta lista de 266 precedentes, será el 267. Hay categorías que se utilizan muy comúnmente, que son la de liberal, progresista, el ala conservador. Ciertamente en la iglesia no todos pensamos iguales. Normal. Podemos tener gustos, podemos tener preferencias, pero hay un horizonte que es el de la doctrina, la tradición y la Sagrada Escritura, que es de donde la iglesia se nutre. En estas congregaciones generales los cardenales intercambian impresiones, definen un poco el perfil que ellos entienden que debe tener el próximo Papa de la iglesia. Y esto se hace en todos los cónclaves. La película es un poco, yo diría, un poco la palabra que me ha salido, un poco tendenciosa, porque presenta el cónclave totalmente despojada de una dimensión importante que no se debe olvidar, que es la dimensión espiritual. No es un partido político que se está reuniendo, no es una institución supranacional con presencia de todas partes que se reúne a tirar para acá, para allá, porque la única finalidad es dotar a la iglesia de un papa que conduzca a la iglesia en este preciso momento y de acuerdo a las circunstancias en una dirección. Hay un término que se utiliza mucho que es papable, el papabili, quién es papable, quién sí, quién no. Es un término que no aparece en ningún documento de la iglesia, que no aparece en ninguna congregación general, que no va a aparecer. ¿Qué es de la prensa? Porque papables son todos y fuera de ellos. El cónclave tiene la misión de buscar un papa y lo puede buscar justamente hasta fuera del colegio de los cardenales. Varón bautizado son las condiciones mínimas requeridas. Y en la historia de la iglesia... Varón, nunca mujer. Varón bautizado, nunca mujer. Varón bautizado porque es un obispo que se busca. Es un tema que se discute también. En la Iglesia Católica existe el espacio de discusión a propósito del tema del sacerdocio, del episcopado, la participación de las mujeres, un tema que Papa Francisco quiso poner mucho en el ojo mediático, porque es justo y necesario hacerlo. Pero la Iglesia se debe a una tradición, a una doctrina y a una enseñanza que ha recibido de Cristo. Por lo tanto, una doctrina clara, la Iglesia la tiene, se puede discutir para profundizarla, para entenderla. La película Cónclave digo que es un poco tendenciosa porque presenta el cónclave despojado totalmente de elementos espirituales. Parecía un partido, parecería una empresa internacional con presencia en muchas partes del mundo que tiene que jalar para acá, para allá, para acá, y eso no ayuda a comprender lo que realmente sucede en el cónclave.
Comienza el cónclave, lo vamos a ver con la invocación del Espíritu Santo. En la Capilla Sixtina, es un escenario totalmente religioso y es por ley que debe ser en la Capilla Sixtina, no puede ser en otra parte. El fresco de la Capilla Sixtina, del juicio final, siempre se recuerda, debe hacer pensar a los cardenales que la decisión que están tomando es una decisión importante para la vida de la Iglesia. Y, pena que no lo traje, hacen un juramento curioso. Yo invitaría a que la gente lo vaya a buscar, el juramento que hacen. O sea, hay un juramento de comprometerse a decidir por el bien de la Iglesia y cuando van a votar, cada vez que cada uno deposita el voto, en conciencia doy mi voto por aquel que creo debe ser elegido como sumo pontífice. Para la conferencia, disculpe la interrupción, para la conferencia del episcopado dominicano, la cúpula de nuestra Iglesia Católica, ¿le es indiferente a quien escoja o tiene algún perfil que podría decir, sin decirnos nombre, por favor, nos gustaría que fuera de este estilo? El perfil del Papa lo definirán los cardenales. Uno puede opinar, tener preferencias, tener gustos. Después no puede ser indiferente porque es el Papa de la Iglesia, es el Papa de todos. Es jerárquico el sistema, o sea, sí, nadie vota, son los cardenales. Sí, votan los cardenales. Pero en esta situación en que nos encontramos, toda la Iglesia en el mundo está expectante porque es el Papa de la Iglesia y será quien marcará el rumbo a seguir, el horizonte a seguir de la Iglesia en los próximos años. Pero nadie hace campaña. Pero nadie hace campaña. No, públicamente. No, está prohibido por ley. Espérese, perdóneme. Pues usted sabe que yo soy un hombre de muchas dudas. De muchas dudas y muy poca fe. Vamos a ver, cónclave. Cónclave, yo busqué la etimología de la palabra, significa conclave. Sí. O sea, encerrado. Y me llamó la atención, que le quitaron los iPhone, porque hay curas que tienen su iPhone, ¿no? Le quitaron todo tipo de celular y eliminaron el Wi-Fi, donde van a estar encerrados. Eso quiere decir, para que no llame a nadie, para que no consulte. Usted sabe, yo tengo mis dudas, padre, perdone. Germán, es sencillo. Lo que sucede en el cónclave, por eso se llama cónclave, conclavis, es a puerta cerrada. La decisión que se tome ahí afecta la vida de la Iglesia. Se pueden armar partidos, porque yo tengo preferencia por uno, otro tiene preferencia por otro. Es una votación. En una votación cada uno tiene su preferencia, nadie está obligado a seguir el dictamen del otro. Ciertamente lo que sucede en el cónclave lo podemos saber porque está descrito al detalle en este documento del Papa Juan Pablo II, que es la ley particular que regula el cónclave, está por ley. Es tan curioso esto, yo invito a que la gente lo lea, son 25 páginas, que el secreto absoluto de lo que sucede en el cónclave obliga a los cardenales, pero obliga también a todos aquellos que participan prestando algún tipo de servicio. Lo que sucede en el cónclave no va a salir nunca, porque puede crear división al interno de la Iglesia, y una de las funciones que tiene el Papa es mantener esta unidad en la Iglesia. Por eso en la película Cónclave perfectamente lo hace para que se entiendan, pero no solamente los teléfonos, está prohibida la comunicación por carta, no se ve televisión, no se ve radio, no se recibe periódico, no se va a ver internet, o sea, los cardenales están totalmente despojados de cualquier contacto con el mundo exterior. ¿Y ese proceso ya comenzó? No. ¿Comienza cuándo? Lo que hay ahora son las congregaciones generales en las que se puede hablar, se puede compartir, se puede intercambiar impresiones. El cónclave, yo espero que hoy, mañana o esta semana, los cardenales deciden. Debiera ser, esto no es porque yo me lo soñé, ni quiero que sea, será entre el día 5 y el 10 de mayo, porque la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que regula el cónclave en sus mínimos particulares, establece que el cónclave debe comenzar 15 días después de que se certifica la muerte del sumo pontífice. Entonces, esto fue la semana pasada que el Papa murió, hoy 8 días, 15 días hacia adelante, y hay un margen de 15 o 20 días para dar la posibilidad de que los cardenales que están lejos puedan llegar a Roma. Bueno, pues aquí nos veremos nueva vez porque estos días van a ser muy activos. Le agradecemos a usted por ponernos un poco al día. Gracias, padre. Sí, muchas gracias. Joaquín Domínguez Ureña, sacerdote. Gracias por estar esta mañana. Que tenga un feliz día.
Gracias a usted por la Y bueno, invitación. mándele la bendición a la gente, porque aquí ahora, mire, decía Rosario Espinal que el odio en el mundo está de moda, la crueldad está de moda. La crueldad. La crueldad está de moda. Pero así gente se necesita- gente que va a la iglesia de ustedes y reza Ave María Purísima, sin pecado, etcétera, y sin embargo sale y quiere darle un garrotazo a otro porque piense distinto. Bueno, Germán, yo diría que no solamente va a la nuestra, va a todas partes. Ajá, A todas sí, partes, sí, sí. ¿verdad? Es un fenómeno humano. Oh, Dios. Todos tenemos que luchar contra ese tipo de actitud, no solamente el que se dice religioso o cristiano. La gente, que Estamos sea llamados a gente. ser personas de buena voluntad y Papa Francisco insistía mucho en eso. Somos hermanos todos, la buena voluntad debe ser parte. Incluso muchos de sus documentos iban dedicados no solamente a la iglesia, dedicados a personas de buena voluntad. No podemos olvidar, amigos de La Voz de los Obispos, que a pesar de estos días con sentimientos encontrados de un papa tan querido como Papa Francisco, que ya no estará físicamente con Físicamente no está con nosotros, sin embargo, también debemos recordar que estamos viviendo la Pascua. Exactamente. El gozo y la alegría del resucitado, que es también nuestra resurrección. Exactamente, así que son 50 días que la iglesia nos presenta para celebrar aquellos por lo que damos sentido a nuestra fe, sentido que es la Pascua. Yo sé que Papa Francisco, bueno, o espero, deseo que Papa Francisco también esté celebrando la Pascua junto con el Señor y que él que pidió, como decía el nuncio, él que pidió que oráramos por él, ahora nosotros Le pedimos a Él que ore por nosotros. así mismo. Entonces la iglesia está de fiesta, sí, la iglesia está de fiesta porque estamos celebrando la Pascua y vamos a unir a esta fiesta el aniversario sacerdotal del Padre Joaquín, 18 años. Felicidades, Padre Joaquín, y que Dios le mantenga en fidelidad a esta vocación a la cual le ha llamado, que es a ser su sacerdote, el sacerdote de Melquisedec. Según el rito de Melquisedec. Según el rito de Porque Melquisedec. Melquisedec aparece en el libro del Génesis como aquel gran sumo sacerdote que nadie sabe su origen ni nadie sabe su fin. Ya. Y eso se aplica a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, Así. según el rito de Melquisedec. Bueno, y entonces nosotros también queremos a finalizar, recordar que estamos en el mes de las madres. De las madres. Ay, cuántas madres hermosas, cuántas historias de mujeres entregadas a sus hijos de una Sí. forma incondicional. Incondicional. Que Maravilloso. María sea el modelo, siga siendo el modelo de estas madres y que como San José también los padres estén ahí presentes. Así es. Monseñor, la próxima semana estaremos hablando del cónclave. Así es. Un cónclave que, en mi humilde opinión, creo que va a ser breve. ¿Ah, sí? Sí, va a ser breve. ¿Usted cree que...? Sí, porque primero los electores son pocos. No son No, los, sé, ciento y no pico. son los 200 y tantos. 135. 135. Y creo que los cardenales están muy bien dispuestos para dejarse llevar por la moción del Espíritu, Y ya que es lo usted que cree- verdaderamente importa. ¿Usted cree que ya previamente tienen más o menos, ya el Espíritu previamente ha ido trabajando? El Espíritu sabe quién es el Papa, Ah, sí. pero tiene que pasar a través de ese tamiz de nuestros cardenales. Bueno, fumata blanca pronto. Sí, si Dios quiere. Así es. Habemos papa. Yes, oui, sí. Monseñor, como siempre, agradecida. gracias. Me encanta que estar acompañada por usted. Muchas gracias. En la a ti voz de los también. obispos y por todos ustedes que nos siguen a través de la red de canales de televisión y la red de canales Sudeca y otras emisoras más que se unen. Muchísimas gracias por su sintonía. La próxima semana, Dios mediante, aquí estaremos con más contenido en la voz de los obispos. La voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor.